Mi gente del Gordo y la Flaca, bienvenidos a este Fashionómetro previo a Premios Juventud, que como saben está aquí a la vuelta de la esquina y por eso el día de hoy vamos a repasar un poco de lo que vimos el año pasado, de lo que nos gustaría ver en la alfombra, de lo que no nos gustaría ver jamás, que no lo pisen, ni una uñita allí. Y por supuesto saben que yo siempre estoy súper bien acompañada, comenzando con mi amiga. Buenas, hola. Me dejó morir. Ay, no, Clarisa Molina, que es presentadora este año de Premio Juventud. Yo como buena amiga me la voy a echar. Ajá. Y bueno, también el día de hoy nos engalana aquí, beato entre las mujeres, como dicen en italiano, el estilista Gio Moros, que bueno, vamos a hablar un poquito acerca de peinados, que es ideal porque Puerto Rico es un clima complicado. Complicado, sí. Hay que escoger bien lo que te vas a hacer. Es retador. Para que estés perfecta toda la ocasión. Es que la típica, uno va en liso y se te salen unos rulos. Si baja en rulo, se te alisa. Tienes que estar pendiente con el frizz sobre todo. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a profundizar más adelante, pero vamos a hablar de cosas que sí nos gustaron del 2023, comenzando con Camila Cabello, que tenía este look. ¿Qué les parece? ¿Les parece ideal? ¿Te parece que es apropiado, Clary? Creo que es muy conservador, no en el sentido de que no está mostrando, sino como para Premios Juventud, es un color más vivo, no tan negro, maybe no lo usaría yo. El color, el tono a mí tampoco me encantó. ¿Tú qué opinas, Gio? Sí, bueno, el tono de verdad que es un poco serio para la ocasión y todo, sobre todo para la temporada. Sí. Lo único que podemos aplaudirle a ella es que tiene ese cabello pulido, bello, que para arriesgarse y llevarlo suelto, de verdad que luce muy bien. Seguramente usó productos adecuados para que el frizz no fuera su enemigo en la noche. Mi respeto que tú tengas pollina, flequillo y tú vayas por ahí con el cabello suelto en Premios Juventud. Calor y todo. Estoy de acuerdo contigo, además que creo que siento que la sedita y este tipo de tela tampoco me da vibes de playa. Y yo asocio Puerto Rico con calor, alegría, palmera, y esto no me dio eso. Pero bueno, ¿qué les parece Shakira? Shakira, que también dijo presente Premio Juventud con este rojo, que bueno, sigue muy en tendencia. Yo creo que hay colores que siempre van a volver y el rojo es uno de ellos. Este look siento que es muy Shakira. Gio, ahorita vamos a comenzar contigo. Bueno, el pelazo de Shak. Sí, espectacular. Bueno, definitivamente también unas ondas muy bien logradas y el total look me parece ideal. De hecho, esos tacones que le adornan me parece fabuloso porque le dan como ese toque trend juvenil que le da un poco de estilo, ¿no? Lo mata cucarachas. Sí, pero me parece que le ven bien porque como tiene en la falda corta, ¿sabes? Necesitamos altura, siempre queremos gente altura. No, y está muy bien logrado el look porque le hace lucir la pierna larga. Claro. Generalmente esos tacones cuando se usan con otro estilo de ropa te acortan las piernas. En el caso de ella me parece que le queda muy chévere. Claro, ¿y tú el color? Ay, a mí me encantó. O sea que Shakira siempre es como más rockera, ese estilo, pero sin embargo me encantó verla así de rojo con los trapitos que le colgaba, que le da como que le se vio un poquito al outfit. Me gustó mucho. Sí, o sea, podía haber sido un look bastante sencillo, pero como tiene estas cositas, estas sorpresitas, la tela larga acá, tiene como un mesh en la cintura, tiene este cuello de tortuga también con una tela acá. Podía haber sido un vestido muy simple, pero como que tiene esto y el color también yo creo que le sube. Así que total. A mí también me gustó. Bueno, vamos ahorita a hablarles de tendencias que sí están presentes, que nos encantaría ver si la gente se inspira viendo esto. Y vamos a comenzar con Dua Lipa, Clary, que estuvimos hablando de ella en otro fashionómetro de negro y en azul. Aquí tenemos estos dos looks que son bastante ideales, creo yo, para esta alfombra. A mí el color negro, el tono negro no me fascina, pero creo que aquí compensa el tema de los cutouts. Sí. O sea, que está como fresca. Es verdad, fíjate, por eso no me molesto verla en negro, por los cutouts de aquí que forman hasta como una florcita, puede ser como esa formita. Y eso ayuda a cinturita. Y el azul, Gio, ¿qué te parece? Bueno, definitivamente me parece espectacular. Ese color va muy bien en ella y la hace lucir fresca, le da mucha luminosidad y me parece que está muy bien logrado con esa cartera que le da como ese contraste. Me parece espectacular. Sí, señor. Bueno, a mí yo quisiera, bueno, y ella con el cabello, eso debe ser el sueño de cualquier estilo. Bueno, en el anterior me parece que ese peinado está espectacular, ese flequillo en el frente con el cabello recogido me parece espectacular y, ¿sabes? Eso es un riesgo porque no todas las chicas le encantan. Tú estás pensando, ay, se ve muy bello. Estoy pensando, ¿cómo caminó esa mujer? No se cayó, no le pasó nada. No, espectacular, de verdad. Los dos me parece que están muy cool. Pero fíjate, ahorita quiero hablarte, justamente estamos hablando de cabello y quiero que me hables acerca de qué te parecería a ti que fuera ideal. ¿Te parece que pueden funcionar unas trenzas? Ahorita estamos viendo muchas famosas utilizando trenzas de diferentes formas. Sí, aprovechándonos de que están en tendencia, las trenzas definitivamente es un look perfecto para esta alfombra, porque pues ahí vas sobre segura, porque una trenza jamás se va a estropear. Y si viene un poquito de frío o algo, pues ese estilo, ¿sabes? Como desordenado de las trenzas también está muy
trendy. Entonces me parece espectacular y yo creo que sería una opción espectacular para el cabello que muchas deberían de pensárselo porque las va a hacer lucir juveniles, a la moda y totalmente segura porque ese peinado va a durar desde el principio hasta el fin. Mira, Clary, tú que vas a tener que hacer cambios de looks y vas a también tener que hacer cambios de peinado, ese puede ser una opcioncita ya más para el final, ¿no? Exacto, porque el revolú es ese, comenzar de más suelto hasta más... Claro, de menos a más, exacto. Un lío. Bueno, ya te veré. Vamos a ver si Clarisa nos escucha allí. A ver si nos hace... Cierras con broche de oro, con una trenza totalmente a la moda. Le gustan las trenzas. Bueno, este look que vimos en la alfombra de los premios MTV Miau hace unos días de Manelik con mini, medias y tacones está también súper in. Ahorita, para mí, el tema del verano con las botas o con medias altas, a mí, o sea, nunca me haría clic, pero fíjate que esto funciona y creo que también anda en una alfombra, ¿no? No sé si es mi look favorito de ella, pero creo que para ese tipo de premio está apropiado, vamos a decirlo así. Está como cool, sí. Obviamente ella lo puede llevar. Ella lo puede llevar. ¿Tú te arriesgarías algo así? Claro. Mira, lo que pasa es que a mí también... No sé si me arriesgaría tanto así. Lo que pasa es que quería como, ¿sabes? Como choque ver en verano, ¿sabes? Que las chicas 100%. Estén llevando botas, el calor, o sea, es como que no es lo que estás acostumbrado a ver en esta temporada. Bueno, pero es una tendencia, gente, así que si alguien quiere ponerse unas medias, podemos decir, mira, está tal vez la media y los zapatos, pero tal vez con otro vestido, o el vestido con otro tipo de zapatos. Sí, manga larga. Sí, como que junto es lo único puede ser. Bueno, otra tendencia es esta que nos trae Kendall Jenner en Nueva York, que hace unos días estaba vestida así con este encaje blanco. Pero es que bueno, que se pone Kendall y no le queda fabuloso. Ella se le queda todo bien. Esto es como una novia conquistadora. Me gusta porque tiene este vibe que es un poquito más romántico con el tema del encaje, pero nos está dando piel, nos está dando sensualidad. Entonces creo que sí puede funcionar, ¿no? Sí. Yo nuevamente el encaje no lo asocio tanto con la playa, pero creo que también sí me gusta. Si veo a alguien así, no me desagrada, ¿no? Me encanta, me fascina todo de pie a cabeza. Tú sabes que ella es una percha, le queda todo bien. Le queda todo espectacular. Que sí. No, y que además el color blanco siempre va a relajar el look, entonces lo puedes usar perfectamente para cualquier ocasión, especialmente para estos climas como Puerto Rico, va a ser espectacular porque el blanco suaviza, es perfecto, exactamente. Y fíjate que la manga, a pesar de que es larga, es como sueltita, entonces es como esa sensación de boho chic. Ay, eso es y hace equilibrio también porque la falda es corta. Ajá. Entonces, a pesar de que es manga larga, que la gente pudiese pensar que es caluroso, pues también da un poco de frescura. Está fresca, la mujer está fresca, así mismo. Nos gustó. Así que algo así también nos encantaría. Pero bueno, Ivy Queen, ¿verdad? Ivy Queen, porque es Ivy. Ivy americana Queen, wow. Soy muy gringa, perdón. Pero bueno, Ivy Queen es una de las más nominadas en Premio Juventud. Es una veterana de esta alfombra que estamos viendo diferentes looks de ella, ¿no? Bueno, ella va a estar este año y nuevamente, y bueno, estamos viendo como su progreso. No podemos echar mucho para atrás porque esas son las cosas que estaban antes de moda. Y antes estaba la bien, época. pero tú lo ves hoy en día y entonces, ay, que nos ha pasado a todos. Bueno, ese rojo tal vez sí se puede repetir, fíjate. Sí. Ese rojo tal vez la moda de los 2000 está volviendo. Estos cinturonzotes así grandotes los estamos viendo por todos lados, que yo tengo 18 de cuando tenía 14 años todavía allí, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nos gustaría verla a ella? A ver. ¿Te imaginas algún look? Bueno, definitivamente yo creo que, como dice Clary, estos estilos como el vestido rojo que le hacen como lucir joven, espectacular para este estilo de premio, que se van un poco más atrevidas, que se van un poco más frescas, que pueden atreverse a ir más con la tendencia. Entonces esto la refrescaría mucho a ella como artista y en la alfombra pues va a lucir bastante adecuada. A ella le gustan los riesgos. Sí. Y bueno, además trabaja y la música que ella hace es urbano, entonces tampoco se va a vestir. No, claro. Sí, como una monja. No podemos esperar tampoco eso. Siempre, claro que sí. Vamos ahorita a pasar lo que sí también queremos ver en la alfombra, no solo de Ivy Queen, sino de todo el mundo. Y es que tenemos varias tendencias de looks que hemos visto en otras celebridades. Y vamos a comenzar con Zendaya, que bueno, sabemos que ella la rompió promocionando esta película Challengers. Este look a mí me encantó. Y esto es una tendencia ahorita muy marcada, que es como todo lo preppy, ¿no? Como inspirándote en deportes, pero más fancy. Y este peinado en particular, yo quería hablar contigo. Esto me parece que es una locura de cuchi, como decimos en Venezuela. Muy cuchi. Además, muy bien logrado, en armonía total con el estilo. A ella le da una frescura en el rostro. O sea, es que incluso cuando ella se proyecta y cuando tú la ves en esta fotografía, tú dices, wow. La enmarca. Sí, no, es que su energía, su expresión facial cambia
cambia completamente. Mira lo que hace un peinado. Sí. De verdad que se ve espectacular. Le complementa la cara con el escote. Fíjense que es como así dibujadito. Bueno, y fíjate que está muy bien logrado porque no se lo pusieron todo pegado, sino que le hicieron como una bombita que le va muy bien con su forma del rostro. Te lo veo. Me encanta. Clary, a ver, ¿qué opinas tú Porque Lili, tú sabes que siempre marca tendencia, todas quisiéramos nadar en el closet de Lili, de los zapatos, de toda su ropa. Pero bueno, la vimos a ella con otro de los colores de la temporada, que es este azul claro, como un baby blue, que está también muy recomendado y creo que también va con esta alfombra. Esto está súper Ay, bello, a mí me encanta. Ese me fascina. De hecho, ese mismo diseñador tiene diferentes otros looks y ese azul está divino. Yo no me acordaba de eso. Con sus ojos. Sí. Bello. No, está espectacular. Y además que, como repito, esta es una alfombra para que se atrevan a lucir tendencia, porque hay veces que el protocolo te exige que vayas un poquito más seria, que vayas un poquito más elegante. Aquí es como que express yourself. Sí, puedes tomar riesgos. Y los zapatos como un le complementan. Muy chulo. No. Y Lili, si no nos da pierna en premios que estamos haciendo. Y ahí se ve espectacular porque se le ve las piernas súper estilizadas, bellísimas. No me espero menos. Bueno, Lina, que también sigue los pasos muy de Lili, ¿ok? La vimos desfilar también el año pasado en esta alfombra. Bueno, con este look que yo creo, no sé, me imagino como una Nati Natasha y todo, algo así, literal, ¿verdad? Sí, sí, lo puedo ver a Nati, sí, me gusta porque es cortito, aunque, y ojo, de que, ay, vamos a hacer lentejuela o brillito, casi nunca lo hace porque es de día y es isla, pero mira, ese le fue muy bien. pero compensa, porque es lo que tú dices, no voy a hacer lentejuelas porque quizás es too much, pero es cortito, tiene el core, tiene la manga. Y los colores, además, también, o sea, yo creo que hace un balance perfecto entre el material y los colores, pues se logró el look. Y pelazo. Ay, bueno, totalmente. Los pelazos, sí, una leona. Bueno, Anita, ¿cómo nos encantaría ver a Anita? Bueno, más pulida, yo creo que como este look que la vimos en París hace unos días. Bellísimo. Yo no sé, le cortaría las mangas este vestido y creo que me parece que está como súper chévere para la alfombra. ¿Qué opinan? Sí, yo le cortaría las mangas. Me encanta la forma. Amo ese estilo de vestido, de corte A, me fascina. Y su cabello. E inesperado de Anita, ¿verdad? Wow. El cabello así, el lookcito como todo limpiecito. Con Anita. Súper Hollywood, me parece espectacular, súper pulido. Además, le suman a ella una elegancia. Y es como verla en otra faceta, porque generalmente ella va un poco con el street style, ella es un poquito más atrevida, más desarrollada. Y esto la hace lucir totalmente diferente. Me encanta. Me encanta eso porque qué chévere que la gente también piense como fue out of the box. Pero bueno, vamos ahorita con otro look juvenil que creo que podríamos ver también nuevamente una Nati Natasha, una Ángela Aguilar con estas botas altas y minifalda, que esto también está súper bien. Esto se está en todas las pasarelas. Las falditas súper cortas, así en bombita, también están súper de moda, que lo han visto, ¿no? Lo hemos visto en todos lados, entonces bueno, eso nos encantaría. Ahora, Ozuna y su esposa también los vimos en los VMAs en París en el Fashion Week con estos kimonos que los estamos viendo acá. Y es el look que siempre digo yo como pijamú. Esto también a mí me parece súper chévere porque es más flowy. También las mujeres siempre apostamos por un vestido, pero es chévere también, refrescante ver algo así como nuevamente fuera de la caja, como traducimos out of the box. Sí, lo que pasa es que eso no es para todo el mundo, definitivamente. Eso hay que saber llevarlo para que luzca bien, porque hay veces que no se logra, ¿sabes? Entonces, definitivamente, bueno, en el caso de ella, a mí particularmente no me mata. Pero, está bien, gusto y es ropa. Es totalmente, pero me parece que Ozuna me parece que lo lleva muy bien, a pesar de que es negro, me parece espectacular y que luce el total glue perfecto en él. Sí, es como con unos destellitos marroncitos y violetas, ¿no? La pantalla a veces cambia todo, pero bueno, lo que no queremos ver en esa alfombra de los PJs, porque siempre hay unas tendencias que definitivamente no nos encantan. Y hay unas cositas que hizo Ángela Aguilar el año pasado que yo siento que era too much. Sí, mira, primero muy cargado este look, creo yo, son demasiadas cosas que están pasando. El tul, yo nada más veo el tul, a menos de que haya muchos mosquitos en el ambiente, yo creo que no se justifica tanto el tul en un ambiente tan cálido. Pues es manga larga, tiene los ojos, la falda. Amo a Ángela, es bellísima, se puede poner lo que sea, pero este look creo que... Sí, es que es una combinación de muchos estilos. O sea, ves jean con el tul, con esa pedrería aquí, me parece que no hay un protagonista. O sea, es como que tú logras enfocarte en algo y no. O sea, son demasiados contrastes que definitivamente no van en No. Editar. Editar. Bueno,
Chiquis también, le vimos en una edición que al verla así vestida, yo siento, me dio calor. Se ve guapísima. Se ve espectacular, pero sí. Pero vamos a rescatarla. El cabello está espectacular y fíjate que tiene una trenza. Exacto, ya estaba adelantadísima. Sí, pero el calor, y honestamente el marrón, fíjate, yo estaba pensando en ponerme justo un vestido marrón y dije, el marrón no me da vibes. No te da, definitivamente. Que está muy in, en uno de los colores también que yo creo que va a estar de moda el resto del año, pero ajá. Y tampoco quisiéramos ver bueno, tenemos muchos más looks, ¿no? Bueno, los guantes que ella tiene. Sí, eso y los guantes que también repitió Talía con este sombrero. Sí, el rojo. Era demasiado. Sí. Esto nuevamente demasiada información que yo creo que hay que aprender a editar. No. Y bueno, no la queremos ver a Talía. No queremos ver a nadie así, yo creo que sí, es demasiado cool. Es mucha tela, especialmente para Puerto Rico no, porque volvió a lo mismo, se van a ahogar del calor, señor. No, es que ahí tú ves ese total look y de una vez te da calor, o sea, fíjate que la forma de la bota que va completa, ahí no hay por ningún lado donde entre un poquito de brisa, más el detalle aquí en el frontal, el sombrero, los guantes, sí, es mucho. Sí. Quizá, no sé, la otra vez estábamos hablando que quizás esto hubiese sido un vestido corto y hubiese funcionado. Pero bueno, Dana Paola también la vimos hace unos días en los premios MTV Miau de cuero. De cuero. Sé que es una súper tendencia, pero yo no me puedo imaginar ir al baño con esto. Oh my God, yo espero que puedes volver a bajar. Sí. Y esos son como medias y luego un zapato. Media bota, sí. Increíble. Sí, y tiene como un detalle en cuero también en la rodilla. Sí, me parece que es too much. A lo mejor si se hubiese puesto el mismo vestido, pero tal vez sin las botas, a lo mejor con unas sandalias con el pie descubierto, que funcionara, pero como que todo completo, nada. Muy cool, o sea, el look está divertido, para muy apropiado, pero la vi y ya, tráigame el abanico. Ok, ¿qué tendencias a ustedes sí les gustaría ver? Ya como conclusión, ¿qué te gustaría ver a ti en la alfombra? ¿Qué nos vas a traer tú en la alfombra, Clara? Yo no sé todavía. Ay, Dios mío. Estoy en esa preparación, pero me gustan los colores, telas metálicas, creo que me gustaría ver este año. Colores vivos y telas metálicas. Bueno, y tú, amiga, si no muestras piel con ese cuerpo, no. Y con ese color de piel también, aprovechate de los colores que te deben de quedar maravillosos. Señor. ¿Y de ti qué te gustaría ver, Gio? Sí, definitivamente en la época, pues, como lo dijimos antes, saquemos los colores a relucir y yo creo que es una alfombra que se presta para esto. 100%. Para que vayas fresco, para que vayas con un poquito más atrevido, pero, ¿sabes? Está haciendo un poco de equilibrio entre lo que está de moda y el ambiente. Y lo en que el te que queda vas a ir. bien también. Bueno, sí, definitivamente la moda no es para todo el mundo, ¿no? Y las cosas que están de moda no le quedan bien a todo el mundo. Me queda bien, es correcto. Muy bien. Exacto. Es que eso sí, de la moda lo que te acomode, siempre lo hemos dicho, ustedes apuesten por lo que les funcione, vayan y llamen a su abuela por FaceTime, porque las abuelas nunca van a mentir, siempre te van a decir la verdad. Fíjate que a lo mejor te pones algo que no está tan de moda, pero va perfecto en ti y eres de las mejores de la alfombra. 100%. Es que uno se tiene que ver fabuloso. De aquí a 10 años uno se tiene que ver esa fotografía y verse fabuloso. Así es. No se cubran, diviértanse en esa alfombra, pónganse algo apropiado. Es un evento también que comienza de día, entonces al fin va pasando las horas y debería ser como ese traspaso, esa transición bella. Y sobre todo las chicas, por favor, escojan peinados. Por favor. Que las hagan lucir espectacular desde 100%. Inicio a fin. Buenos productos, buenos escojan diseños que vayan apropiados con el clima para que no hayan errores. No queremos errores. Gracias, porque si no, después tijerita aquí también en el fashionómetro, que obviamente lo vamos a hacer, así que estén muy pendientes. El jueves que viene, el viernes que viene, desde Puerto Rico vamos a estar trayéndole lo mejor y lo peor que se vio en esa alfombra. Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. No se olviden de darle like, de suscribir. ¿Qué más, Clary? Comenten, opine también y compártalo y prenda la campanita, ¿verdad? La campanita y compártaselo a todo el mundo, porque todo el mundo se tiene que enterar de qué no hacer en esa alfombra, porque no queremos errores, como dijo Gio. Gracias, Gio. No, gracias, el placer fue mío. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Y gracias a todos ustedes que nos vieron una vez más. No se olviden de estar muy pendientes de todo el contenido que hay aquí por El Gordo y la Flaca en este canal de YouTube, que está fabuloso, con muchas otras cámaras, muchas cosas fabulosas, ¿ok? Los esperamos para el Fashionómetro de Premio Juventud. No se lo pierdan. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a poner?